Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Zona Global. Es un gusto volver a estar con ustedes. Soy Claudio Barceló y gracias, mil gracias por prestarme estos minutos de su atención. Nada, en días pasados hice un programa que se llama BRICS 2023, la realidad detrás del escenario mundial. Toqué incluso dentro de este programa un poquito de países no alienados, pero recibí un montón de escritos, de llamadas y demás, pidiéndome que hable un poquito de esto, que les explique en qué consiste, cuál es, qué relación hay, que por qué pasa, que no pasa, que a dónde vamos, que qué vamos a tener, en fin. Gracias primero por escribirme y aquí está el programa para todos ustedes. Es un tema profundo, es un tema bastante denso y compone muchos conceptos. Entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Para todos ustedes. Esto sería para poder entender el BRICS hoy día, las preguntas que ustedes pueden tener de que, qué es el BRICS, cómo es el BRICS, para dónde va, de dónde sale, cómo sale, por dónde vamos, qué beneficios vamos a tener. Bien, aquí se los vamos a explicar, pero hay que ir por partes. Esto es algo así como llegar a la casa, sentarte, prender el televisor, coger tu paquete de papitas, tu soda, sentarte tranquilo a ver la película y a los 25 minutos te tocan la puerta tu mejor amigo. Y se sienta a la par tuyo en el sillón a ver la película. Pero ¿qué pasa? Empieza. ¿Y ese quién es? ¿Y qué relación tiene con esa? ¿Esos son amigos? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y por qué están peleando? ¿Y cuál es la trama? Y total que entre preguntadera, preguntadera y preguntadera no pudiste seguir viendo la película. Perdiste no solo el hilo, sino no entendiste nada de lo que venía rodando por los siguientes preguntaderas. Por lo cual tuviste que hacer un alto, sacrificar tu tiempo, echar para atrás y volver a poner la película para empezar a verla con tu amigo. En fin, aquí sucede exactamente lo mismo. Sucede que tenemos que retroceder en la historia para poder entender a dónde vamos con los BRICS, a dónde estamos parados con los BRICS, qué son los BRICS. Pues bueno, acá vamos. Voy a empezar, realmente no sé por dónde empezar, pero vamos a empezar por los países no alineados. Su nombre oficial, Movimiento de Países No Alineados, fundado en 1961, conformado durante la Guerra Fría a mediados del siglo XX, básicamente donde los conflictos geopolíticos, geoeconómicos, ideológicos a nivel mundial se enfrentaban, queriendo imponerse unos a los otros, uno con una derecha y esas ideologías, obviamente, políticas, uno de derecha, los otros de izquierda, por supuesto, renacían movimientos, digamos que en el medio. Renacía o salía la socialdemocracia, la democracia cristiana, el social cristianismo, y ellos eran los moderados del momento, ¿no? Pero sin embargo, estos dos conceptos ideológicos, políticos, sociales y demás se enfrentaban continuamente. Eran como dos trenes, ¿no? ¿Por qué? Veíamos a Estados Unidos por un lado y a la Unión Rusa Socialista con el otro, todos con sus países aliados, todos con sus sistemas establecidos, con sus ideologías, con sus conceptos económicos, con sus satélites y sus estructuras militares, unos con la OTAN, los otros con el Pacto de Varsovia. Dos trenes enfrentados. Bien, el movimiento de países no alineados en aquellos años nos daban conceptos de libertad, de democracia, de bienes materiales, de bienes sociales, se hablaba de pobreza, de oportunidad para todos, oportunidad de estudio, oportunidad de alcanzar la medicina al menos más básica para cada uno de nosotros en todos los países del orbe, una igualdad a todo nivel. De eso era lo que hablaban los movimientos de países no alineados. Su objetivo, el objetivo de este movimiento, de esta organización, era conservar una posición neutral, de no alienarse con ninguna potencia, que en aquel momento ya no eran potencias, ya eran superpotencias, ya tenían capacidades económicas más allá de los límites de muchos otros países, unas capacidades de armas disuasivas, hablamos de las armas nucleares y esas capacidades de ojivas en todo momento. Entonces ya eran superpotencias. Y se entendería, obviamente, que era la Unión Rusa y Estados Unidos por el otro lado.
Pues los países alienados decían no vamos a pegarnos con ninguno de los dos. Pero aquí existe una dicotomía. Si analizamos esto dentro de un plano cronológico y lo analizamos dentro de un plano straight, derecho, esto sería correcto, pero no era tan correcto. En aquellos años no existía tanta información al alcance de todos. Obviamente, no existía este celular ni estos medios por donde hablamos, donde la información escurre cada minuto incesantemente y la tenemos al alcance todos. En aquellos años era el periódico en la mañana, se oían las noticias por la radio y a las 6 de la tarde o 7 de la noche empezaba el noticiero de la noche en la televisión y ese era el alcance mayor que se podía tener. Por consiguiente, muchos de nosotros no entendimos realmente las profundidades de los países no alienados. Pero el concepto estaba distorsionado y ustedes me van a preguntar ¿por qué? No era así. Bueno, era distorsionado porque el precursor del movimiento de países no alienados era la Unión Rusa Socialista Soviética. Y uno de los integrantes también era la Unión Rusa Socialista Soviética. Entonces había un concepto ahí distorsionado, era no alienarse con Estados Unidos, no con Rusia, era un desarme de Estados Unidos, no de Rusia. Entonces había un concepto distorsionado de toda esta historia. Pero bueno, así se manejaba el mundo en aquellos años. Probablemente la gente de mi edad se acuerda, mis padres, o sea, mi madre en este momento, pues obviamente vivió eso, yo también, sobrevivimos todos a esto. Los muchachos más jóvenes no tienen ni idea de que existen ni siquiera países no alienados. En fin, antes se corrían las noticias vía satelital, ¿no? Vía satélite. Hoy día son 5G. Pero bueno, en fin, el tiempo fue transcurriendo y a pesar de que haya caído el muro de Berlín en 1989 y la Unión Rusa Socialista Soviética se haya desintegrado para 1991, los países no alienados seguían vigentes, seguían presentes. Y la excusa que nos plantearon es que la OTAN, la Organización de Tratado Atlántico Norte, todavía seguía existiendo, no se había disuelto. Y que Rusia era la heredera directa de lo que fue la Unión Rusa Socialista Soviética. Y que era la heredera sociopolítica. Y yo diría que no solo sociopolítica, sino geográfica, estratégica, económica, social, política, militar, folclórica, cultural, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, en esos dos puntos sí estaban claros y por esto fue la excusa de que los movimientos de países no alienados no se disolvieran, ¿no? En otras palabras, están vivos y coleando. Sucede en Yakarta, Indonesia. Su presidente es pro tempore, una frase latín. En inglés sería, en traducción, for the time being. En español sería temporal o transitoriamente. Ok. Su presidente actual es Ilham Aliyev. Él es el presidente actual de Azerbaiyán y presidente actual del movimiento de países no alienados. Es el cuarto presidente de Azerbaiyán. Pero observen qué dicotomía tan grande hay acá. Fíjense, este señor Ilham Aliyev es hijo del presidente anterior de Azerbaiyán y fue presidente entre el 1993 al 2003. Aparte de todo, este señor, presidente de estos países no alienados, tiene un problema serio porque se le habla de genocidio hacia el pueblo armenio y ha regulado la libertad de prensa en el país y ha limitado la libertad de expresión adentro de Azerbaiyán. Dicho sea de paso, Azerbaiyán es parte de esta organización de defensa que conforma hoy día Rusia. En fin, aquí vemos que no es ni tan libertad, ni tan democrática, ni con tanta igualdad, como nos los están planteando. O sea que el presidente actual, así como que muy demócrata, no lo es, y muy libertario tampoco lo es. Pero bueno,
así es como corre la historia. Y así es como vamos corriendo hoy día nuestra historia. ¿Cuántos miembros tiene los países no alienados? Tienen 120 miembros y hay 15 países que son observadores. 120 miembros. Y están activos. O sea, esto no es que se disolvió, sigue vivo, existe hoy día y se reúnen cada determinado tiempo. Nos tenemos que echar hacia atrás cuando se celebra la conferencia de Bandung. Esto fue en Indonesia. Es la primera vez que se reúnen para crear y formar realmente, establecer los conceptos del movimiento de países no alienados. ¿Cuáles fueron los países que se reunieron en Indonesia? Por supuesto, Indonesia, Egipto y India. Entonces, aquí vamos a India. India fue la precursora más grande de este concepto de países no alienados. ¿Por qué? Porque venía saliendo del poscolonialismo, ese que tenía con Inglaterra. Sus planteamientos fueron en base a Gandhi. Entonces fue el mayor, uno de los principales precursores de este movimiento. Y aquí se establecen los 10 principios de Bandung. En esta cumbre asistieron, creo que fueron 28 jefes de Estado. Ojo qué interesante. Aquí abro la primera puerta y aquí establezco el primer nexo con los BRICS. India fue el cerebro de estos países no alienados. BRICS, Brasil, Rusia, India. India es la tercera letra en el acrónico de BRICS. India fue el primero o el precursor de los movimientos de países no alienados. Aquí tienen la primera puerta abierta de la relación con el BRICS y los países no alienados. Observen cómo empieza a mezclarse los conceptos y a entrelazarse los conceptos. Los años pasan, llegamos a la primera cumbre en Belgrado, 1961. Belgrado es la capital de Serbia, si yo no estoy equivocado. Un país que en aquel tiempo era Yugoslavia, parte del bloque soviético, apoyaba directamente, o sea, tenía más tendencia a irse con Rusia que hacia Occidente. Al día de hoy creo que sigue exactamente igual. De hecho, Serbia es uno de los observadores de esta organización de defensa nueva que tiene Rusia con todos estos países, incluyendo Azerbaiyán. Serbia. Vamos a entender que aquí viene el segundo concepto a donde se entrelazan. La segunda puerta en relación a esta famosa política o geopolítica, ¿no? Esta cumbre en Belgrado en el año 61 acuden 29 jefes de Estado. Uno de ellos fue Fidel Castro. Cuba fue presente en esta cumbre y fue el único país del hemisferio que fue a la cumbre de países no alienados. Vamos a dejar correr el tiempo para no hacerlo tan complejo, ¿no? Y llegamos al 2016. Los Estados miembros representan en ese momento 2/3 de los miembros de las Naciones Unidas y el 65% de la población mundial. Y si entramos a la página del movimiento de países no alienados, vamos a ver que te ponen y te exponen y te venden el Producto Interno Bruto, el PIB. En fin, hago aquí y voy a abrir la segunda puerta hacia con el BRICS. De igual manera el BRICS expone esta cantidad de población mundial y también vende muy bien vendido el Producto Interno Bruto de la organización en complejo. Ahí está la segunda relación, prácticamente la tercera puerta que les estoy hablando de esta interrelación. Los objetivos primarios. En esa cumbre de Belgrado se establecen objetivos primarios. ¿Y cuáles fueron? La oposición al apartheid de Sudáfrica. Para aquellos que no saben qué es el apartheid, es la política de segregación racial que existía en Sudáfrica. ¿Y cuál era el objetivo? Básicamente, quitar esta política donde la minoría blanca
era la que gobernaba y obviamente poner a la mayoría negra. Pero, abro paréntesis, no es un contexto de blancos y negros, era un contexto de que los blancos eran muy pegados hacia Inglaterra, hacia Occidente, y entonces dentro de todas estas políticas no le servía al movimiento de países no alienados. Había que quitar a los blancos y poner un gobierno negro que fuese más manipulable para ellos. Ya vamos a ver por qué. Y manipulable, bueno, ya vamos a ver por qué. Pero aquí tenemos la cuarta puerta que se abre con el BRICS. Una vez más, la política de segregación del apartheid de Sudáfrica. ¿Y qué tenemos acá? La S final de BRICS en su acrónico significa Sudáfrica. Interesante, ¿no? Cuarta puerta en relación al BRICS. Vamos a echar un poquito más para atrás. Sigamos. ¿Qué presentó en esta cumbre de Belgrado de 1961? Se expusieron que la lucha contra el imperialismo, obviamente el imperialismo no era Rusia, era Estados Unidos, tal vez Francia, ¿no? O Inglaterra, pero no Rusia. Un desarme, sí, que se desarme Estados Unidos, no Rusia. Y observen qué interesante lo que se planteó en esta cumbre de Belgrado. Dice textualmente, yo lo sinteticé dentro de mis escritos que tengo para ustedes: democratización de relaciones internacionales, desarrollo socioeconómico, reestructuración del sistema económico internacional. Estos eran los objetivos de esa cumbre en Belgrado en 1961. ¿No les suena muy parecido? Tal vez casi igual a lo que nos están planteando en el BRICS. Reestructuración del sistema económico internacional. Observen lo que nos fragua y nos está cocinando el BRICS. Asociación económica comercial, desarrollo socioeconómico, asociación económica comercial. Son diferentes palabras, pero creo que son lo mismo. Una plataforma de colaboración económica. Plataforma de colaboración económica quiere decir un desarrollo socioeconómico. Lo mismo que nos planteaban los países no alienados en 1961 en la conferencia en Belgrado. Reestructuración del sistema económico internacional. El BRICS reclama una reforma directa al Fondo Monetario Internacional y las relaciones de igualdad del Banco Mundial actualmente. Eso es lo que el BRICS expone hoy día. Y vamos a ver, el año 61 dice reestructuración del sistema económico internacional. ¿No es lo mismo con diferentes palabras? Creo que es lo mismo. Muy, muy interesante. Aquí tienen ustedes prácticamente la quinta puerta abierta de la relación entre países no alineados y el BRICS. Para la década de los 70, después de la conferencia de Belgrado, obviamente ahí se establece que no se puede tener no adhesión multinacional ni relaciones militares con nadie o con ninguna de las potencias, y eso fue mentira completamente, porque si no era Rusia la que proveía las armas a todo el continente africano en este caso, o a cualquier guerra rodando, eran los Estados Unidos. Y si los gobiernos no se arman con uno o con otro, prácticamente no tienen armamento. Interesante, nunca se dio. En la década de los 70, después de la conferencia de Belgrado, vendría una influencia por parte del movimiento de países no alienados en el mundo, sustituyendo progresivamente, y esto fue establecido en esa conferencia de Belgrado, sustituyendo progresivamente el carácter afroasiático. Escuchen muy bien. Una vez más,
la influencia en el mundo sustituyendo progresivamente el carácter afroasiático. Ok, aquí viene la sexta puerta a abrirse con el BRICS. Vamos a dejarlo en stand-by. Aquí hay que pensarlo, así es que discúlpenme si me voy atrasando, ¿no? Los países no alienados básicamente forman, fundan, forjan. Y es el punto tal vez el más súper importante que podemos ver acá. El santo grial del movimiento de países no alienados. Ellos forman la Organización para la Unidad Africana, el santo grial de los países no alienados. Estos países africanos, estos se forman en el mayo de 1963. La conforman 31 países africanos. Aquí ya empieza a darse esa sexta puerta. Empezamos a ver y a vislumbrar lo que hay atrás de esta sexta puerta abierta. ¿Qué relación podemos empezar a ver con la Organización para la Unidad Africana? Voy a tomar nota porque pues todo no me lo sé de memoria, ¿no? Tengo una idea de cómo va el cuento, pero no a perfección, ¿no? Dice, para 1963, la Organización para la Unidad Africana es fundada, mayo de ese año. Reemplaza a la Unión de Estados Africanos, que permaneció activa del año 58 al 62. O sea, le cambiaron de nombre, pero es lo mismo. Y fue reemplazada para el 2002 con el nombre de la Unión Africana. Ya para aquí, para el 2002, tenemos 53 países africanos dentro de esta Unión Africana, el santo grial del movimiento de países no alineados, de 54 que tiene África. Voy a hacer aquí un alto en el camino para desglosar la sexta puerta. Ustedes han escuchado lo que venimos oyendo por unos largos meses atrás de toda la franja del Sahel. Tal vez han escuchado de Burkina Faso, del hombre que está en el poder actual, de los Wagner peleando en África, Nigeria. De hecho, Eugene Prigozhin salió de África antes de irse a Moscú y dizque fallecer. Bueno, esta Unión Africana se forja para crear esa Unión Africana que ahora se está viendo cómo se empieza a consolidar. A pesar de que, voy a abrir paréntesis, muchos negocios siguen siendo franceses y van a seguir siendo franceses, pero los nuevos pasarían a ser y a manos de el BRICS. ¿Y cuál es la relación que tiene y la importancia que viene a ser esta Unión Africana? Lo que fue en aquel tiempo la Organización para la Unidad Africana. La riqueza del continente africano y la necesidad de puertos para crear la ruta oceánica de la seda por parte de China. Aquí empezamos a divagar la relación que tiene esta Organización para la Unidad Africana hacia con Occidente y a favor de este concepto afroasiático que se planteó a principios de los años 70 y que fue expuesto en esa conferencia de Belgrado en 1961. Ahora muy bien, voy a hacer aquí un alto en el camino y observen lo que decían. Esta vendría a ser la séptima puerta que viene al referente. Jim O'Neill, el creador del BRICS y de este estudio económico, y macro y microeconómico básicamente, ¿no? Dice así en una de sus tantas partes, ¿no? Los mercados asiáticos de inversión, de deuda y de equidad, no a los de América Latina. Vamos a enfocarnos en los mercados asiáticos de inversión,
de deuda, de equidad, no en los de América Latina. Ya vamos a ver por qué. Pero fíjense acá lo que está diciendo este hombre y mire lo que se dijo en 1970. Básicamente la influencia en el mundo, o sea, prácticamente después de la conferencia de Belgrado, influencia en el mundo sustituyendo progresivamente el carácter afroasiático. ¿No les suena muy parecido? Mercados asiáticos, afroasiáticos, suena como que parecido igual. De inversión, no América Latina. Entonces aquí abrimos la séptima puerta, señores. Aquellos latinoamericanos que están pensando que el BRICS los va a beneficiar, que el país va a crecer y que los países van a tener un gran comercio, se están equivocando. Aquí realmente los países beneficiados van a ser los mercados asiáticos y los países asiáticos, ni siquiera los africanos, porque dentro de esta cumbres y de esta unión de estados africanos o de Organización para la Unidad de África o la Unión Africana, los tres nombres que han tenido simple y sencillamente se los han cambiado como para ponernos al día, pero es exactamente lo mismo. Lo que están haciendo es cambiando de dueño. Eso es algo así como el caballo que lo vendes y el caballo se va amarrado del cuello para la próxima finca, ¿no? O sea, cambiamos de dueño. Los africanos están cambiando de dueño. Ya no van a ser los franceses los que los explotan, van a ser los chinos los que los van a explotar junto con los rusos. O sea que no se equivoquen tampoco, que el beneficio no es África tampoco. El beneficio es Asia. Y Rusia es más para allá que de acá, señores. O sea que latinoamericanos, pilas, pongan atención a estas pequeñas puertas que les vengo diciendo. Muy bien. Voy a parar aquí, porque el tema es muy denso. Voy a hacer una segunda parte para ustedes. Y me voy a quedar acá. No voy a seguir porque ya vamos como en media hora. Y yo tengo bastante cosas que desarrollar. Me encanta de verdad estar con ustedes, pero el tiempo se me achicó. Obviamente me voy emocionando, ¿no? Espero les haya gustado hasta acá. Vamos con la segunda parte y viendo a ver cuál es la parte, ese inicio oscuro del BRICS. Se los dejo en la segunda. Estamos conectados. Que tengan un feliz día. Chao, chao.